Mi nuera dejó las llaves de mi coche sobre su bolso y anunció que, desde lunes, lo usaría para llevar a su madre a rehabilitación. Mi hijo estaba a su lado y no la contradijo. El coche era mío. Lo había comprado con mis ahorros y ahora era lo que me permitía moverme sin depender de nadie. Nadie me había pedido permiso. Mi nuera explicó que sería solo por unas semanas y que ya había organizado los horarios. Luego añadió que el martes debía dejar el vehículo en un taller porque necesitaban adaptar el maletero para una silla de ruedas. Aquello ya no era un favor. Habían decidido modificar mi coche. Pedí las llaves y saqué la libreta donde anotaba cada carga de combustible y cada revisión. 2 días antes había visto algo extraño. El kilometraje era 612 kilómetros mayor que en mi última anotación. Yo apenas había conducido 40. Mi hijo dijo que seguramente yo había olvidado apuntar algún trayecto. Durante años había aceptado esas explicaciones para evitar discusiones. Esta vez no. Llamé al taller que aparecía en una tarjeta junto a las llaves. La cita no era para una revisión. Habían pedido retirar 2 asientos traseros e instalar anclajes permanentes. La orden figuraba a nombre de mi hijo. Pregunté desde cuándo usaban mi coche. Mi nuera aseguró que solo lo habían probado 2 veces para comprobar si su madre entraba con comodidad. 612 kilómetros no eran 2 pruebas. También faltaban 3 recibos que guardaba en la guantera. Fui al coche y encontré algo distinto. Bajo el asiento del copiloto había 4 tarjetas impresas con fechas, horas y direcciones de recogida. Ninguna pertenecía a su madre. 2 eran para personas que yo no conocía. Otra indicaba un centro de día. La última tenía escrita la palabra mensual. Mi nuera quiso quitarle importancia, pero aquello ya no parecía un favor familiar. Alguien había empezado a usar mi coche con una regularidad que yo desconocía. Y, por las fechas de aquellas tarjetas, había comenzado mucho antes de pedirme permiso. Durante la noche guardé las 4 tarjetas en un sobre y dejé las llaves conmigo. Mi hijo se marchó molesto, pero no intentó quitármelas. Mi nuera insistió en que todo tenía una explicación relacionada con la recuperación de su madre y que yo estaba interpretando mal algo que todavía no conocía. Aquel coche no era un lujo para mí. Después de que mi esposo muriera, había pasado casi un año pidiendo a otros que me llevaran al mercado, al médico o al banco. Cuando por fin reuní suficiente dinero para comprarlo, sentí que recuperaba una parte de mi independencia. Por eso mi hijo tenía una copia de la llave solo para emergencias. Primero pidieron usar el coche una tarde porque el suyo estaba en el taller. Luego otra mañana porque necesitaban espacio para una silla plegable. Después mi hijo empezó a decirme que era absurdo tener un vehículo amplio parado varias horas al día. Mi nuera se ocupaba casi sola de muchas necesidades de su madre. Había reducido horas de trabajo y parecía agotada. Yo sabía lo pesado que podía ser cuidar a alguien sin ayuda suficiente. Cada vez que pedía el coche, yo veía a una hija intentando resolver un problema práctico. A la mañana siguiente llamé al centro de día que aparecía en una de ellas. Me presenté como propietaria del vehículo y pregunté si existía alguna recogida asociada a la matrícula. La recepcionista revisó su agenda y confirmó que el coche había llegado allí varias veces durante el último mes. No llevaba a la madre de mi nuera. Transportaba a otra mujer mayor. No pedí detalles personales. Solo pregunté quién había organizado los traslados. La recepcionista tenía registrado el teléfono de mi nuera. Yo apuntaba el kilometraje cada vez que llenaba el depósito porque quería controlar el consumo. En 8 semanas aparecían 4 saltos extraños. El primero era de 90 kilómetros. El segundo de 140. Después vinieron 2 mucho mayores. Busqué recibos de combustible en mi banca. Había pagos en estaciones donde yo nunca repostaba. 2 se hicieron en días en que el coche debía estar estacionado frente a mi edificio. El método de pago no era mío. Encontré otra señal en el maletero. Bajo una manta había una caja con botellas de agua pequeñas, bolsas desechables, toallitas, una manta térmica y protectores para el asiento. Todo estaba ordenado como un equipo preparado para viajes frecuentes. Llamé a mi hijo y le pedí que viniera solo.
Llegó esa tarde. Le mostré las tarjetas, los kilómetros y la caja. Explicó que su esposa había empezado a llevar a algunas personas mayores a consultas porque conocía familias que no tenían transporte fácil. Según él, no pretendían hacer nada malo y siempre devolvían el coche en buen estado. Pregunté por qué no me lo habían contado. Dijo que yo probablemente habría dicho que no. Le pregunté si habían cobrado dinero. Dijo que, hasta donde sabía, solo aceptaban ayuda para combustible. Mi hijo siempre había sido más tranquilo que su esposa. Cuando ella se precipitaba, él solía bajar el tono y buscar una solución. Durante años interpreté esa calma como prudencia. Pero mientras hablábamos noté algo extraño. No parecía sorprendido por las 4 tarjetas. Le pregunté qué significaba la palabra mensual escrita en una de ellas. Dijo que probablemente se refería a una persona que necesitaba varios viajes al mes. Entonces comprendí que había visto aquellas fichas antes. No lo acosé. Le pedí que me entregara la copia de la llave. Dudó unos segundos y dijo que la tenía su esposa. Eso tampoco era cierto. Yo recordaba haber visto su llavero esa misma mañana. La copia estaba allí. Cuando se lo señalé, cambió la explicación y dijo que quizá la había dejado en casa después. No insistí. Por primera vez preferí comprobar antes de discutir. Esa noche cambié el lugar donde estacionaba el coche. Lo dejé en un garaje privado cercano y avisé al encargado de que nadie podía retirarlo sin mi presencia. Después me llamó mi hijo. Dijo que necesitaban el vehículo porque su suegra tenía una cita importante. Llamé directamente a la madre de mi nuera. Ella me explicó que su cita era 2 días después y que ya tenía transporte sanitario organizado. Aquello eliminó la última excusa. Cuando mi nuera llegó a mi casa, ya sabía que no había ninguna urgencia médica. Le mostré las tarjetas y pregunté cuántos viajes había hecho con mi coche. Admitió que había ayudado a varias personas. Sostuvo que muchas eran conocidas de su madre y que les cobraba solo una cantidad pequeña por tiempo y combustible. Dijo que se trataba de acuerdos personales y que yo no tenía por qué preocuparme porque no había perdido dinero. Le recordé que el desgaste, el seguro, las revisiones y cualquier problema durante un trayecto recaían sobre un vehículo que estaba a mi nombre. Afirmó que el coche estaba infrautilizado y que podía servir para algo útil mientras yo no lo necesitaba. Le pedí la copia de la llave. Dijo que la había perdido. No le creí. Pero tampoco podía demostrar dónde estaba. Durante los días siguientes no dejé el coche fuera del garaje. Mi nuera dejó de pedírmelo y mi hijo actuó como si el conflicto pudiera desaparecer solo. Yo aproveché el silencio. Fui al taller donde habían pedido retirar los asientos. El encargado conservaba la solicitud porque había encargado piezas específicas para los anclajes. La modificación no era temporal. También incluía una rampa plegable y un soporte lateral para equipaje médico. Pregunté quién había elegido todo. La primera visita la había hecho mi nuera. La segunda, una semana después, la había hecho mi hijo. Él había confirmado medidas y había preguntado cuánto peso podía soportar el vehículo después de la adaptación. Aquello no parecía el comportamiento de un hombre que solo apoyaba a su esposa. El encargado añadió otra cosa. Mi hijo había preguntado si, tras modificarlo, el coche podría pasar muchas horas al día en uso urbano sin perjudicar demasiado el motor. No era una pregunta sobre una cita familiar. Era una pregunta sobre trabajo continuo. Pedí una copia del presupuesto porque el vehículo era mío. El documento mostraba un anticipo ya pagado. El pago había salido de una cuenta que no reconocí. Guardé el presupuesto junto a las tarjetas. Seguí buscando una respuesta que me permitiera creer que era un proyecto pequeño de mi nuera. Tal vez quería ganar algo de dinero mientras cuidaba a su madre y mi hijo solo estaba ayudando. Entonces una de las tarjetas me dio otra pista. La dirección de recogida correspondía a una residencia privada. Fui allí sin el coche y pregunté por la persona encargada de coordinar transportes externos. La administrativa reconoció el formato de la tarjeta. No pertenecía a una familia. Formaba parte de un servicio que se había ofrecido a la residencia para traslados a consultas,
rehabilitación y actividades. El servicio tenía un nombre comercial. Yo nunca lo había oído. Pregunté qué vehículo habían presentado. La descripción coincidía con el mío. Incluso habían destacado su maletero amplio y la futura adaptación para movilidad reducida. Sentí un frío distinto al de la rabia. Pregunté desde cuando negociaban con ellos. La primera propuesta había llegado 6 semanas antes. La residencia ya había enviado 4 usuarios de prueba y estaba considerando reservar varios trayectos fijos cada semana. Eso explicaba las tarjetas, los kilómetros, la caja del maletero y la palabra mensual. Pero todavía faltaba saber quién había creado el servicio. La administrativa buscó la ficha de contacto. Había 2 responsables. El primero era mi nuera. El segundo era mi hijo. Y junto a sus datos figuraba algo que me dejó inmóvil. Para comenzar el mes siguiente habían ofrecido disponibilidad del vehículo de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Mi coche. Mi horario. Mi libertad. No me estaban pidiendo prestado un vehículo para ayudar a una madre enferma. Ya habían construido un servicio alrededor de él. Durante 2 días no llamé ni a mi hijo ni a mi nuera. Necesitaba saber cuánto de aquel servicio dependía realmente de mi coche y cuánto habían avanzado sin decírmelo. Empecé por la residencia. Pedí información sobre los trayectos vinculados a mi matrícula. La administrativa revisó las fechas y confirmó que el vehículo había entrado y salido 9 veces. 5 viajes correspondían a consultas médicas. 2 eran traslados a rehabilitación. Los otros 2 llevaban a personas mayores a visitar a familiares. Eso explicaba casi todo el kilometraje. También confirmó algo que mi nuera había minimizado. Cada viaje tenía un precio acordado. No eran aportes voluntarios para combustible. Era un servicio pagado. Pregunté cómo se facturaba. La residencia no pagaba directamente. Las familias abonaban cada trayecto a una cuenta indicada por quienes ofrecían el servicio. La cuenta estaba a nombre de mi hijo. Sentí vergüenza por haber pasado tantos días intentando imaginar que él acompañaba a su esposa. Quise comprobarlo antes de enfrentarlo. Revisé mis registros de combustible y marqué las horas en que yo sabía que el coche había estado conmigo. Después comparé esos días con los 9 viajes. 3 coincidían con mañanas en que mi hijo me pidió el coche diciendo que necesitaba llevar unas cajas a su trabajo. Otro coincidía con una tarde en que aseguró que iba a recoger medicamentos para su suegra. Las excusas habían salido de él. No de ella. Volví a pensar en la copia de la llave. Si realmente estaba perdida, mi hijo no habría podido usar el coche sin pedir la mía. Sin embargo, los viajes continuaron incluso en semanas en que yo no le entregué ninguna. Eso significaba que conservaba la copia. Llamé a una antigua compañera suya. Me limité a preguntar cómo estaba el equipo. Me contó que mi hijo había reducido su jornada casi 3 meses antes. No lo habían despedido. Él había pedido trabajar solo algunas tardes. La fecha coincidía con el primer salto de kilometraje. Aquello cambió la historia. Yo había supuesto que mi nuera necesitaba ingresos adicionales porque cuidaba a su madre y que mi hijo, demasiado blando para poner límites, había terminado siguiéndola. Pero mi hijo reorganizó su propio trabajo antes de que aparecieran los viajes. Busqué los mensajes que me había enviado durante esas semanas. Varias veces preguntó a qué hora saldría yo, cuando tenía consulta y qué días pensaba visitar a mi hermana. En su momento creí que se preocupaba por mis horarios. Ahora parecían preguntas sobre la disponibilidad del coche. Una mañana incluso me sugirió dejarlo estacionado frente a su edificio porque en mi calle estaban haciendo obras. Ese fue el lugar desde donde salieron 2 viajes registrados por la residencia. 3 detalles que antes parecían pequeños empezaron a encajar de una forma que no quería aceptar. Mi hijo conocía mis horarios. Mi hijo había reducido su jornada. Mi hijo administraba la cuenta donde entraba el dinero. La parte más visible del proyecto podía pertenecer a mi nuera, pero la estructura dependía de él. Recordé entonces que mi hijo conocía al asesor de seguros con quien yo había contratado la póliza del coche.
Llamé a la aseguradora y pregunté si se había solicitado algún cambio reciente. Había una consulta sobre ampliar el uso del vehículo a desplazamientos frecuentes con terceros. La consulta no llegó a completarse porque requería autorización de la titular. El correo desde el que se inició llevaba el nombre de mi hijo. No había usado mi firma ni podía modificar nada por sí solo. Pero ya había intentado averiguar qué necesitaba para convertir un coche particular en una herramienta de trabajo. Mi nuera había llevado a las personas. Mi hijo estaba preparando la infraestructura. Todavía faltaba entender por qué habían escogido mi coche en lugar de comprar uno. La respuesta apareció al revisar el presupuesto de adaptación. Había un apartado con una estimación para mantenimiento intensivo durante 12 meses. Mi hijo había pedido calcular cuánto costaría conservar el vehículo operativo con un uso aproximado de 3.000 kilómetros mensuales. 3.000. Yo conducía menos de 600. Llamé al encargado del taller y pregunté quién había dado esa cifra. Mi hijo. También preguntó cuánto tiempo podía mantenerse el coche en buenas condiciones con ese ritmo antes de que resultara conveniente sustituirlo. Entonces comprendí la lógica que yo no había visto. Para ellos, comprar un vehículo adaptado habría requerido una inversión que no tenían. Usar el mío les permitía empezar casi sin capital. Yo asumía la compra. Yo asumía la depreciación. Yo asumía la mayor parte del riesgo. Ellos cobraban los viajes. No era una ayuda que se había convertido en negocio por accidente. El negocio solo era posible porque el recurso principal ya estaba pagado por mí. Esa tarde pedí a mi hijo que viniera a casa. No le mostré todo. Solo puse sobre la mesa la relación de 9 viajes y le pregunté por la cuenta donde se cobraban. Admitió que era suya. Dijo que recibía los pagos porque su esposa tenía problemas para separar gastos personales de los de su madre. Le pregunté por la reducción de su jornada. Su expresión cambió. Explicó que quería ayudar más en casa y que el nuevo horario le daba flexibilidad. Le pregunté por la consulta al seguro. Dijo que solo buscaba información por precaución. Cada respuesta podía parecer razonable por separado. Juntas formaban otra cosa. Le pedí de nuevo la copia de la llave. Esta vez no fingió que estaba perdida. Dijo que la tenía guardada y que me la entregaría al día siguiente. Le respondí que hasta entonces el coche seguiría en el garaje. Después preguntó cuánto tiempo pensaba mantenerlo allí. No preguntó si yo estaba enfadada. No preguntó si confiaba en él. Preguntó por el tiempo. Aquello me dijo que le preocupaba realmente. Cuando se marchó, llamé a mi nuera. Le pregunté quién había propuesto cobrar por los traslados. Tardó en responder. Explicó que la idea surgió después de que una conocida de su madre ofreciera pagar por un viaje. Pregunté quién decidió convertir aquello en algo regular. Dijo que mi hijo había visto que existía demanda y empezó a organizar horarios. Yo había esperado que lo defendiera. No lo hizo. También contó que fue él quien insistió en ofrecer el servicio a la residencia. Ella conocía a algunas familias, pero no quería asumir tantos trayectos al principio porque seguía cuidando a su madre. Mi hijo le aseguró que podían repartir el trabajo y que mi coche estaba disponible la mayor parte del día. Disponible. Esa palabra me dolió más que cualquier cifra. No era un objeto olvidado. Era mío. Al día siguiente mi hijo devolvió la copia de la llave. La dejó sobre la mesa y aseguró que no existía otra. Mandé revisar el sistema de acceso del coche y anulé cualquier llave adicional que pudiera seguir activa. Luego avisé por escrito a la residencia de que mi vehículo no estaba disponible para ningún servicio comercial. La residencia suspendió los viajes asociados a mi matrícula. Parecía una victoria pequeña, pero real. Entonces recibí una llamada de otro centro. No era la residencia que yo conocía. La coordinadora explicó que tenía 6 recogidas programadas para la semana siguiente con el servicio de mi hijo y mi nuera. Había llamado porque acababan de comunicarle un cambio de vehículo y quería confirmar una dirección. Yo no entendía qué tenía que ver conmigo. La mujer me dijo que en su ficha figuraba mi domicilio como punto habitual de salida. Pregunté cuántos centros trabajaban con ellos.
No podía saberlo con certeza, pero mencionó que habían recibido una propuesta conjunta para varias instituciones de la zona. Hasta ese momento yo creía que había descubierto un pequeño servicio construido alrededor de mi coche. No era pequeño. Mi hijo había usado mi vehículo para demostrar que el negocio funcionaba. Y ahora estaba intentando convertir aquellas pruebas en contratos regulares con varios centros. La llamada del segundo centro cambió mi estrategia. Ya no bastaba con guardar el coche. Había personas que habían pagado por un servicio que mi hijo presentaba como estable, y varios centros creían que mi vehículo formaba parte de aquella estructura. Pedí a la coordinadora solo la información relacionada con mi coche y mi domicilio. No necesitaba datos médicos. Necesitaba saber que habían prometido usando algo que no les pertenecía. La propuesta indicaba disponibilidad 5 días por semana, transporte para movilidad reducida y salida habitual desde mi dirección. También mencionaba otro vehículo aún sin identificar. Aquello explicaba por qué mi hijo preguntaba tanto por mis horarios. No organizaba viajes alrededor de mi vida. Organizaba mi vida alrededor de sus viajes. Llamé a la residencia que ya conocía y comuniqué que cualquier servicio futuro debía considerarse ajeno a mí. Después envié la misma aclaración al segundo centro. No acusé a nadie de fraude ni intenté hablar por la empresa de mi hijo. Solo dejé por escrito 3 hechos. El coche era mío, yo no había autorizado uso comercial y mi domicilio no era una base de operaciones. Luego pedí cita con mi aseguradora. Llevé el registro de kilometraje, los recibos de combustible, las tarjetas de recogida y el presupuesto de adaptación. Quería saber qué debía hacer para protegerme si habían transportado pasajeros cobrando sin mi autorización. La asesora no prometió una solución inmediata. Me explicó que debían revisar el uso real del vehículo y que era importante que dejara constancia de cuando había descubierto lo ocurrido y de que había retirado el permiso de uso. También pedí revisar qué conductores figuraban autorizados. Mi hijo aparecía como conductor ocasional porque yo misma lo había añadido años atrás. No era castigo. Había convertido una confianza para emergencias en acceso permanente a un negocio. Llevé el coche a otro taller. El mecánico encontró desgaste anormal en los frenos traseros y una reparación reciente en el lateral derecho. Yo no recordaba haber golpeado esa zona. Pregunté cuándo podía haberse hecho. No podía saberlo con precisión. Pero el arreglo explicaba uno de los recibos que faltaban de la guantera. Mi hijo había pagado una reparación rápida en efectivo. Esa tarde convoqué a mi hijo y a mi nuera en mi casa. Por primera vez no quería escuchar explicaciones separadas. Sobre la mesa puse únicamente 4 cosas. Las tarjetas, el presupuesto de adaptación, la relación de pagos de la residencia y el documento donde mi dirección aparecía como punto de salida. Mi nuera empezó justificando que muchas familias necesitaban transporte y que el servicio había nacido de una necesidad real. No lo discutí. Mi hijo añadió que él había visto una oportunidad y que esperaba comprar otro vehículo cuando tuvieran suficientes ingresos. Entonces le pregunté qué significaba suficientes. No respondió con una cifra concreta. Le mostré la estimación de 3.000 kilómetros mensuales y la consulta al seguro. Aquello cambió el tono. Admitió que había pensado usar mi coche durante varios meses. Su idea era reunir dinero, conseguir contratos estables y después financiar un vehículo adaptado. Yo debía prestar el recurso que hacía posible demostrar que el negocio funcionaba. Solo que nunca me lo había pedido. Mi nuera dijo que al principio ella creyó que serían unos pocos trayectos. Cuando empezaron a cobrar, mi hijo organizó las rutas y habló con las residencias. Ella siguió conduciendo porque la idea podía permitirle cuidar a su madre sin volver a un horario completo. Su motivo era comprensible. La forma no, mi hijo tenía otro miedo. Su puesto había empezado a reducir personal y él creía que podía quedarse sin trabajo antes de fin de año. Quería construir una alternativa antes de que eso ocurriera. También era comprensible. Pero había decidido que mi coche era el capital inicial de esa alternativa. Le pregunté qué habría ocurrido si yo necesitaba conducir durante uno de los turnos vendidos. Indicó que habría reorganizado una recogida. Eso resumía todo. En su cabeza,
Mis necesidades eran una variable dentro de su calendario. No eran el límite. Le expliqué que el coche ya no estaría disponible para ningún traslado pagado, que él dejaba de ser conductor autorizado y que mi domicilio no podía utilizarse como punto comercial. Si querían continuar, tendrían que hacerlo con recursos propios. Mi hijo dijo que detenerlo de golpe perjudicaría a personas mayores. Le respondí que precisamente por eso no debieron vender un servicio apoyado en un vehículo que podían perder en cuanto su propietaria dijera que no. No hubo gritos. Eso lo hizo más incómodo. Mi nuera preguntó si estaría dispuesta a alquilarles el coche durante un mes mientras conseguían otro. Me negué. No quería convertir un abuso de confianza en un contrato porque ya habían creado clientes alrededor de él. Les di 2 días para informar a los centros de que mi coche no seguiría disponible. Yo verificaría después que mi dirección y mi matrícula hubieran sido retiradas de cualquier material. Mi hijo aceptó con una calma que me recordó demasiado a otras conversaciones. Esta vez no confundí calma con acuerdo. Al día siguiente llamé a los 2 centros. Ambos confirmaron que habían recibido aviso de cambio de vehículo. Los trayectos de la semana siguiente estaban suspendidos o reasignados. La residencia también confirmó que mi matrícula había sido eliminada de su ficha. Mi dirección dejó de aparecer como punto de salida. La empresa de mi hijo seguía existiendo, pero ya no podía ofrecer mi coche. Parecía que la parte más peligrosa había terminado. Mi nuera consiguió que una conocida le prestara temporalmente un vehículo para 2 traslados personales que no podían aplazarse. Mi hijo empezó a pedir presupuestos para alquilar una furgoneta adaptada por días. Por primera vez estaban calculando el negocio con costos reales. 2 tardes después, fui al garaje y saqué el coche. Conduje hasta el mercado sin mirar el teléfono ni preguntar a nadie si necesitaba el vehículo. El gesto era pequeño, pero sentí que volvía a ocupar mi propia vida. A la salida encontré a mi hijo esperando cerca del garaje. No intentó detenerme. Me entregó una carpeta con las rutas canceladas y dijo que había comunicado a los centros que el coche ya no formaba parte del servicio. Revisé las hojas. Había 11 trayectos anulados. Más de los 9 que yo conocía. No discutí por esa diferencia. Ya sabía que el servicio había crecido más de lo que me contaron al principio. Guardé la carpeta y pensé que, al menos, ahora tenía una cifra. Esa noche recibí un correo de la aseguradora. Habían terminado una primera revisión de mi consulta y necesitaban hablar conmigo al día siguiente. Llamé por la mañana. La asesora preguntó si yo había conducido el coche un jueves, 3 semanas antes, por una avenida cerca de la residencia. Contesté que no. Ese día yo estaba en casa de mi hermana y mi hijo tenía el vehículo. Hubo un silencio breve. La asesora explicó que una compañía de seguros externa había solicitado información por un incidente de circulación ocurrido esa tarde. Mi coche figuraba implicado. Recordé la pintura nueva de lateral. Pregunté si había daños graves. Me dijo que el otro vehículo había sufrido un golpe menor, pero eso no era lo que había activado la revisión. En mi coche viajaba una pasajera. Después del impacto, la mujer acudió a una consulta por dolor en el hombro y su familia había comunicado el incidente. Mi hijo nunca me habló de ningún accidente. La aseguradora todavía debía determinar circunstancias, uso del vehículo y responsabilidades. No podía decirme qué consecuencias habría. Pero ya sabía algo que cambiaba por completo el problema. El día del choque, mi coche estaba realizando uno de los viajes cobrados por el servicio. Y mi hijo había ocultado el accidente mientras seguía usando el vehículo durante 3 semanas más. La noticia del accidente cambió por completo lo que yo estaba dispuesta a tolerar. Hasta entonces había pensado en el problema como una invasión de mis límites y un uso indebido de mi coche. Ahora existía una pasajera lesionada, una reclamación en curso y 3 semanas de silencio durante las cuales mi hijo siguió cobrando viajes como si nada hubiera ocurrido. Pedí a la aseguradora que toda comunicación relacionada con el incidente llegara directamente a mí. También confirmé por escrito la fecha exacta en que había retirado el permiso para usar el vehículo con fines comerciales y entregué los registros que ya tenía. No intenté culpar a nadie antes de tiempo. Solo dejé constancia de lo que sabía.
Después llamé a mi hijo. Le pedí que viniera esa misma tarde y que trajera cualquier documento relacionado con el choque. Llegó solo. Al principio quiso explicar que el golpe había sido leve y que no había querido preocuparme porque el coche apenas tenía una marca. Le pregunté por la pasajera. Entonces dejó de hablar de la pintura. Admitió que la mujer se había quejado del hombro después del impacto. Según él, en ese momento parecía algo menor y la familia había dicho que la llevarían a revisión por precaución. Le pregunté por qué no me informó. Dijo que temió que yo retirara el coche del servicio. Aquella respuesta eliminó cualquier duda que todavía me quedaba. No había ocultado el accidente para protegerme. Lo ocultó para proteger su negocio. Le pedí la fecha, la ruta y el importe cobrado. Coincidían con uno de los viajes que yo no conocía cuando revisé las primeras tarjetas. También le pregunté quién conducía. Era él. Mi nuera no estaba en el coche. Eso explicaba por qué ella no sabía todos los detalles cuando hablamos por separado. Mi hijo llevaba semanas tomando decisiones más importantes de lo que yo había querido admitir. No me alegré de descubrirlo. Durante mucho tiempo había preferido pensar que seguía a su esposa porque era más fácil enfadarme con ella que reconocer que él podía usar mi confianza de esa forma. Ahora los hechos eran demasiado claros. La aseguradora pidió algunos días para revisar el expediente. Yo consulté a un profesional para entender qué documentación convenía conservar y cómo separar mi responsabilidad como propietaria de las decisiones que otros habían tomado sin mi autorización. La primera medida fue sencilla. Mi hijo quedó fuera de cualquier autorización para conducir el coche. La llave que me había devuelto dejó de tener valor porque el sistema ya había sido actualizado. La segunda fue avisar a todos los centros de los que yo tenía conocimiento. No pedí que cancelaran su relación con él. Solo confirmé que ni mi matrícula, ni mi domicilio, ni mi vehículo podían figurar como recursos disponibles. Mi nuera vino a verme al día siguiente. Estaba furiosa con mi hijo por haber ocultado el accidente también a ella. Explicó que él le había dicho que el roce había ocurrido estacionando y que no había pasajeros dentro. Ella creyó que la reparación se pagó en efectivo para evitar molestias. Por primera vez entendí que su papel era distinto del que yo había supuesto al principio. Había cruzado mis límites. Había conducido mi coche para viajes pagados. Había aceptado usarlo sin pedirme permiso cada vez. Pero el crecimiento del servicio, las rutas con residencias, la reducción de jornada y el cálculo de 3.000 kilómetros mensuales habían sido decisiones impulsadas por mi hijo. Él lo convirtió en un sistema. Eso no la absolvía. Pero me permitió dejar de repartir culpa según quien me resultaba más fácil culpar. Durante la semana siguiente el servicio prácticamente se detuvo. El alquiler de una furgoneta adaptada costaba mucho más de lo que mi hijo había calculado. Algunos trayectos ya no eran rentables con el precio que había prometido. Mi hijo volvió a su jornada laboral anterior mientras resolvía qué hacer. No sé si lo hizo por necesidad o porque finalmente entendió el riesgo. Lo importante era que ya no podía organizar su futuro alrededor de mi propiedad. La familia de la pasajera lesionada siguió adelante con su reclamación. La aseguradora trató el caso mediante sus procedimientos normales y solicitó información sobre el conductor, el uso del vehículo y las circunstancias del viaje. El coche permaneció varias semanas en revisión porque quise comprobar frenos, neumáticos y la reparación del lateral. Yo pagué lo que correspondía al mantenimiento normal. Mi hijo pagó el arreglo que había ocultado y los costos que había generado directamente el uso intensivo que pudo demostrarse. Un mes después, mi nuera encontró trabajo parcial en una organización que coordinaba transporte para personas mayores. Allí podía usar vehículos de la propia entidad y mantener cierta flexibilidad para cuidar a su madre. El error fue tratar mi coche como si la necesidad le concediera derecho sobre él. Mi hijo tardó más en encontrar su lugar. Quería seguir con el servicio, pero los números ya no parecían tan atractivos cuando tuvo que incluir alquiler, seguro adecuado, mantenimiento y sustitución del vehículo. Durante una conversación me reconoció que había calculado el negocio suponiendo que yo continuaría prestándole el coche durante al menos 6 meses. Había apostado a que yo terminaría aceptando porque el negocio ya estaría funcionando y porque cancelar viajes de personas mayores me haría sentir culpable.
Ese era el verdadero mecanismo. No necesitaba mi permiso antes. Necesitaba mi culpa después. Comprenderlo me ayudó a reconocer algo sobre mí misma. Durante años había cedido cuando alguien presentaba una necesidad urgente. Prefería perder comodidad a parecer egoísta. Mi hijo conocía esa parte de mí. Probablemente porque yo misma se la había enseñado. Decidí no convertirme en una mujer desconfiada. Decidí convertirme en una mujer clara. Si alguien necesitaba ayuda, podía pedírmela. Yo podía decir sí. También podía decir no. La urgencia de otra persona no transformaba mis recursos en propiedad común. Aquello me confirmó que el problema nunca había sido compartir. Mi hijo y yo mantuvimos cierta distancia durante un tiempo. No lo expulsé de mi vida, pero dejé de resolverle problemas antes de que los planteara. Cuando venía a casa, ya no encontraba la copia de la llave en el cajón donde había estado durante años. La guardaba conmigo. Él lo notó. Nunca volvió a pedir otra. La reclamación por el accidente terminó resolviéndose por las vías habituales entre las partes implicadas y las aseguradoras. No fue rápido y tampoco fue agradable. Mi hijo tuvo que asumir consecuencias relacionadas con haber utilizado el vehículo para una actividad que no estaba organizada como él había presentado. Había aprendido que protegerme no significaba controlar su vida. Significaba dejar de permitir que su vida utilizara la mía como respaldo invisible. El taller que había encargado la adaptación anuló el presupuesto definitivo. Las piezas que habían pedido pudieron destinarse a otro trabajo. Yo recuperé la parte del anticipo que correspondía según sus condiciones y el resto quedó a cargo de quien había hecho el encargo. El coche siguió siendo exactamente el vehículo que yo había comprado. Durante todo ese tiempo había conducido menos que en uno solo de los meses en que mi hijo lo usó para sus rutas. Solo reconocí la diferencia entre uso y abuso. Al salir del taller fui al centro donde atendían a la madre de mi nuera. Ella necesitaba que alguien la acompañara a una consulta y mi nuera estaba trabajando. Me lo habían pedido con varios días de anticipación. Yo había aceptado. La llevé porque quise. Esperé durante la consulta y después la acompañé a casa. Nadie me pagó. Nadie había vendido ese trayecto antes de preguntarme. Nadie había puesto mi coche en un calendario que yo no conocía. Al estacionar frente a mi edificio, vi a mi hijo esperando en la acera. Venía a devolverme una caja que había guardado en su casa. Nos saludamos con una cordialidad todavía cautelosa. Miró el coche y comentó que se veía bien después de la revisión. Asentí. Antes de entrar, saqué las llaves y él extendió la mano por reflejo, como había hecho cientos de veces cuando pensaba ayudarme a cargar algo. Durante un segundo ambos miramos su mano. Después la bajó. Yo abrí el maletero, saqué la caja y cerré el coche. Guardé las llaves en mi bolso. No tuve que decirle nada. La primera vez que todo empezó, mi nuera había dejado esas llaves sobre su bolso como si ya supiera quién iba a usarlas. Esta vez estaban donde siempre debieron estar. Conmigo.